Revisamos la situación de los inmigrantes en Chile y la labor realizada por la Comisión de Derechos Humanos sobre este tema. En casos de emergencia, las comunicaciones son fundamentales. Revisamos el proyecto sobre roaming de emergencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de los especiales que hemos realizado en Senado al Día. Lo hacemos comenzando con uno de los temas que se ha puesto en boca en los últimos días, en las últimas semanas. Tiene relación con la situación de los inmigrantes en nuestro país. Un tema que fue recogido por la Comisión de Derechos Humanos, la cual dedicó 3 sendas sesiones con representantes tanto del Ejecutivo, de las policías y también de las organizaciones de migrantes, como también de los alcaldes de los municipios donde se registra la mayor concentración de inmigrantes en nuestro país. Todo esto para analizar este tema y poder entregar un informe al Ejecutivo, el cual obviamente va a servir para elaborar el proyecto sobre inmigración. Conocemos los alcances del trabajo realizado sobre este tema en el siguiente especial a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Senado al Día, donde, tal como lo comentábamos desde un comienzo los titulares, vamos a hablar un poco respecto a la migración en nuestro país, porque efectivamente el panorama o el paisaje que podemos ver actualmente, especialmente en la región metropolitana, ha cambiado notablemente. Ya no solamente convivimos chilenos, sino también debemos convivir con ciudadanos de nacionalidad peruana, por ejemplo, colombianos, haitianos, dominicanos, argentinos también y colombianos. Un fenómeno que, si bien es cierto, comenzó de manera importante, recordemos, en el año 1845 con la creación de la Ley de Migración Selectiva para atraer a personas de nacionalidad, bien digo, europea, que finalmente se concentraron especialmente en la zona sur de Chile. Este es un fenómeno que ha tenido un aumento explosivo durante los últimos años y por lo cual incluso a juicio de muchos se nos estaría yendo un poco de las manos. Pero para entender un poco más sobre este fenómeno, esta temática, cómo se ha ido dando este proceso en nuestro país durante esta última década y hacernos una idea sobre cómo están también los inmigrantes en nuestro país, los invito a revisar la siguiente gráfica. Convengamos primero que todo que la gran mayoría de los inmigrantes se concentran especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, también en la región de Antofagasta y en la región metropolitana. Un aspecto importante de destacar es el nivel educacional, que en general no difiere mayormente entre los chilenos y los inmigrantes. De hecho, podemos ver aquí en la gráfica de donde en la región de Arica y Parinacota no hay muchas diferencias entre los chilenos e inmigrantes. Hay algunas diferencias entre, por ejemplo, en la educación media, donde lo podemos ver, y también en la educación universitaria. Lo mismo sucede con la región de Antofagasta, que vamos a revisar a continuación, donde también vemos algunas diferencias que son mínimas, eso sí, en la educación media y en la educación universitaria. Lo mismo ocurre entonces también en la región metropolitana, donde lo vemos aquí en la gráfica, donde se observan las mismas diferencias que, insisto, no son importantes. Sin embargo, si volvemos a la primera gráfica de la región de Arica y Parinacota, podemos revisar especialmente en la categoría de los trabajos, que también es una situación bastante importante, donde la gran mayoría se emplea, por ejemplo, en empleado u obrero del sector privado. Aquí tenemos algunas diferencias que también resultan ser bastante mínimas. Después hay un porcentaje importante que se desempeña como trabajador por cuenta propia y finalmente algunos que son empleados u obreros del sector público. Similar situación ocurre también en la región de Antofagasta, como lo podemos ver a continuación, donde la gran mayoría, eso sí, se desempeña como empleado del sector privado. Lo mismo ocurre con la región metropolitana, donde tampoco hay grandes diferencias, pero sí la gran mayoría trabaja como empleados del sector privado y después algunos trabajan como por cuenta propia. Es decir, estamos hablando de inmigrantes que tienen una educación en promedio que no difiere mucho con la educación que tenemos acá en nuestro país y que ocupan puestos laborales que actualmente no están ocupando los chilenos por diversas razones, especialmente por los salarios que generalmente son bastante bajos, especialmente cuando se trata de empleados o obreros del sector privado y que por lo mismo llegan a nuestro país por motivaciones económicas en busca de empleo y por lo mismo también a nuestro país se les denomina muchas veces como migrantes económicos. Ahora, ¿cómo llegan a nuestro país? Hasta el 2015 existía una visa que era sujeta a contrato. ¿Qué significaba esto? Que todos los inmigrantes que tuvieran un contrato fijo, firmado, podían llegar a nuestro país sin ningún problema y acceder a la visa de residencia temporal. Y además, una vez caducado este contrato, los empleadores estaban obligados a pagar el pasaje de regreso tanto del empleado como de su familia a su país de origen. Sin embargo, considerando lo restrictiva que era esta política migratoria, el Departamento
de Extranjería estrenó finalmente el año pasado la nueva visa por motivos laborales, que si bien es cierto, no exige a los empleadores que le paguen el pasaje para regresar a su país de origen, igualmente les exige el requisito de contar con un trabajo fijo, firmado para llegar a nuestro país, que tiene una vigencia por 1 año, y recién ahí entonces podrían acceder a la posibilidad de una residencia definitiva en nuestro país. Y también, por supuesto, hay un porcentaje bastante importante que llega a Chile como turistas y finalmente al llegar a nuestro país recién ahí comienzan a tramitar entonces la visa temporal o definitiva. Y es aquí definitivamente donde se han generado entonces un debate importante, especialmente durante los últimos días, y que apunta justamente a regularizar, bien digo, a este tipo de personas, a este tipo de inmigrantes que llegan a nuestro país como turistas y que finalmente se termina quedando de forma definitiva en nuestro territorio. Esto porque por un lado son muy pocos los que vienen con un contrato fijo a Chile y por lo tanto entran como turistas, y esto implica que Policía de Investigaciones o Extranjería no les puede pedir algún certificado, documento o papel de antecedentes que diga o que hable respecto a su comportamiento en el país de origen. Por lo tanto, finalmente estas personas llegan, se terminan quedando en nuestro país, pero de manera irregular. Y a raíz de esto también ha surgido entonces la problemática sobre las condiciones a las cuales deben atenerse estas personas en nuestro país, ya que el estar de forma irregular significa que no tienen derechos y tampoco tienen deberes, y por lo tanto hay muchos temas que quedan en tierra de nadie, bien digo, como por ejemplo su acceso a la salud, su acceso a la educación y también, por supuesto, a una vivienda. Al respecto estuvimos conversando con algunos legisladores, entre ellos por ejemplo el senador Alejandro Guillieri y también el senador Manuel José Osandón, respecto a esta irregularidad en que se encuentran los inmigrantes y las condiciones a las cuales deben acogerse. Los invito a revisar la siguiente entrevista. El problema que estamos teniendo es con la migración irregular, que en algunos casos es incluso ilegal. Entonces, ¿cómo controlamos ese problema? Porque junto con no regular la migración irregular, ilegal, las condiciones de vida en que viven muchos de los migrantes genera problemas sociales que se van acumulando y se va, digamos, deteriorando la calidad de vida de las personas, su vulnerabilidad, y eso permite que surjan formas delictuales nuevas que el país no conocía, pero es producto del desamparo en que esa gente queda y quedan a la exposición de grupos mafiosos, eso es verdad. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es una política de regularización más eficiente de los extranjeros para saber dónde están, qué están haciendo y que regularicen su situación, porque si lo hacen van a postular empleo en condiciones iguales a los chilenos, no va a haber un trabajo ilegal más barato, van a pagar impuestos, van a pagar por los servicios que reciben y por lo mismo el sistema funciona mejor. Estuve en la parroquia, por ejemplo, de Yungay en Santiago, en que el sacerdote a cargo tiene más de 700 haitianos y ya están durmiendo en la calle. Hay todo un negocio ilegal para traer personas a Chile engañadas. Y aquí el gobierno está mirando hacia el techo. Y planteo que nosotros tenemos que tener las condiciones para que esa gente aquí no viva en condiciones infrahumanas. La semana pasada vino la alcaldesa Toá a la Comisión de Vivienda a mostrar cómo están viviendo, la cantidad de plata que pagan por una cama, entre 150 y 200 mil pesos, y usan entre 50 y 60 personas solo un baño, en condiciones que no corresponden. Compleja la situación que viven los inmigrantes, entonces, de acuerdo a las mismas experiencias que nos comentaban los senadores Alejandro Guillieri y también el senador Manuel José Osandón, ya que se trata de inmigrantes que en su gran mayoría vienen a trabajar, vienen a buscar mejores condiciones de vida y se encuentran con un país que tiene una ley migratoria que fue realizada o que fue promulgada en la década de los 70 y que por ende hay muchos aspectos que no quedan claros y que no benefician el buen pasar de los inmigrantes. Una ley, una política de extranjería que debe ser modificada, de acuerdo a lo que comentamos y conversamos también con el presidente del Senado, el legislador Ricardo Lagos Weber. Escuchemos sus impresiones. Yo espero una ley de migraciones que sea, primero que esté al día, porque la que tenemos hoy día es del año 76, ¿ya? Cuando aquí en Chile no llegaba gente, se iba gente de Chile. Se iban los que se arrancaban de la dictadura. Aquí en Chile no llegaba nadie, no llegaba ni visitas extranjeras, visitas de Pinochet. Entonces Chile era un país aislado y tenemos una ley de extranjería antigua. Hoy se requiere hacernos cargo de que Chile es un país que atrae personas que quieren vivir acá porque ven una oportunidad. Y ellos demandan trabajo y demandan servicios. En consecuencia tenemos que regular aquello. No puede ser al desparpajo y abierto.
Y yo creo que tenemos que ajustar clavijas. ¿En qué sentido? Distinguir a los que vienen de turismo, a los que vienen a trabajar, los que vienen a vivir. ¿Qué vamos a hacer con los hijos de aquellos que vienen a trabajar y a vivir? ¿Qué tratamiento les vamos a dar? ¿Son chilenos o no son chilenos? ¿Van a tener acceso a la salud o no van a tener acceso a la salud y la educación? Y yo espero que sí. Y eso hay que regularlo. Tal como lo decía el presidente del Senado, el legislador Ricardo Lagos Weber, los migrantes demandan trabajo, demandan condiciones laborales y también demandan condiciones de vida dignas, al igual que todos quienes vivimos en este país. Por ello es que entonces ya hay parlamentarios, hay legisladores que están trabajando para generar las condiciones de manera tal que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley que permita modificar o crear una nueva política migratoria en nuestro país y poder mejorar y las condiciones para hacer frente a un fenómeno que es real y que debiera ser positivo para todos quienes vivimos en este territorio. Un tema que va a seguir estando en la palestra, que incluso va a ser tratado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado el próximo 14 de diciembre, donde estarán presentes el ministro del Interior, el ministro también del Exterior y también, por supuesto, el director general de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones, el alcalde de Antofagasta y Quilicura y también el padre Miguel Jaksic. Todos ellos reunidos entonces para analizar justamente este tema de los inmigrantes y la política de extranjería en nuestro país. Lo decíamos, el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley sobre esta materia en los próximos días y obviamente esto va a seguir siendo tema en el Senado. Otro de los proyectos de ley tiene relación con las situaciones de emergencia, en especial con las comunicaciones. Cada vez que hay un terremoto, que hay algún incendio, que hay alguna catástrofe en nuestro país a las cuales estamos acostumbrados, las comunicaciones son importantes, pero estas muchas veces presentan falencias o saturaciones, las cuales no permiten comunicarnos de manera directa con nuestros seres queridos o sobre todo a los servicios de emergencia poder estar comunicados para atender las demandas de la ciudadanía. Este proyecto que vamos a revisar a continuación busca que los proveedores de servicios habiliten una línea de roaming de emergencia para que estos servicios no queden incomunicados y lo repasamos a continuación. Ahora nos adentramos en lo que les habíamos anunciado tanto en titulares como también en el comienzo de esta edición de este informativo. Tiene relación con uno de los proyectos que se encuentra siendo tramitados en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y que adquiere mayor relevancia dado lo ocurrido en las últimas horas en el sur de nuestro país. Este terremoto 7.6 grados Richter, cuyo epicentro se localizó en el pueblo de Melinca, cerca de Chiloé. A la gente a quien también aprovechamos de mandarle un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo ante esta situación. Una muestra más de que Chile es uno de los países, si es que no, el país con mayor actividad sísmica en el mundo. Una situación de la cual no puede quedar ajeno ninguno de los habitantes que residen en Chile. Terremotos que derivan también a veces en tsunamis y otros eventos donde se pone a prueba toda la inteligencia del ser humano, también todas las capacidades que se han ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y también la tecnología de la cual hoy por hoy dependemos en su gran mayoría, también bien digo, de las actividades que realizamos a diario, por ejemplo, como comunicarnos por teléfono, mandar mail, chatear, etcétera, subir imágenes a las redes sociales, también videos, etcétera. Todo eso se hace gracias a la tecnología y también específicamente al acceso a la telefonía móvil en desmedro de la telefonía fija. A continuación vamos a revisar antecedentes que nos entrega la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el último informe respecto al acceso a Internet, telefonía y también televisión fija que fue entregado con los antecedentes recopilados hasta septiembre de 2016. La pueden ver ustedes en sus pantallas, también se las vamos a graficar a continuación. Es los antecedentes que nos ha entregado la Subsecretaría de Telecomunicaciones con respecto al acceso a telefonía. Este acceso que en los últimos años ha tenido una modificación importante, dejando de lado la telefonía fija en desmedro de la telefonía móvil. Y es que lo podemos ver en la siguiente gráfica, como ya lo hemos señalado, el acceso móvil a septiembre de 2016 alcanza a 124,4 de abonados por cada 100 habitantes. Eso nos da una cifra de 22,87 millones de abonados, es decir, hay más líneas telefónicas móviles que habitantes en nuestro país. Las líneas fijas, por su parte, han disminuido en un 1,8% en los últimos meses, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años y que obviamente afecta a las comunicaciones en este tipo de situaciones, los casos de emergencia que afectan a nuestro país al menos una vez
al año. Y vamos a seguir obviamente repasando este tipo de antecedentes a continuación. Ya lo veíamos en la gráfica, 22,87 millones de líneas telefónicas móviles hay disponibles en nuestro país. La gran mayoría de ellas también tiene acceso, conectividad a Internet móvil. También un gran porcentaje de ellas a la red 4G que está disponible en algunas regiones de nuestro país. Por eso es importante ir desgranando esta situación antes de adentrarnos en este proyecto de ley y conocer también nuestra realidad. Lo primero, lo que decíamos al comienzo, lo que tiene que ver con los incendios forestales, por ejemplo, en esta época, y más común, con los terremotos, los tsunamis y también otro tipo de situaciones que puedan afectar las comunicaciones a lo largo de nuestro país. Es por eso que se contabiliza también a los teléfonos móviles como la fuente principal de telecomunicación, aunque no se deja de lado en este proyecto a las líneas fijas, que también son utilizadas por las entidades que están llamadas a socorrer los casos de emergencia. Aquí entendemos a carabineros, a la Policía de Investigaciones, también a bomberos y hospitales. También se puede considerar, por ejemplo, a Socorro Andino o también la Defensa Civil. Todas estas organizaciones que están a disposición de la ciudadanía cuando ocurren casos de emergencia. Entendemos obviamente que estos casos no se dan todos los días, pero cuando han ocurrido, en su mayoría obviamente queda incomunicada la parte del país donde se ha generado esta situación. Lo hemos podido ver en las últimas horas, donde la conectividad, por ejemplo, de Internet con las zonas que fueron afectadas por el terremoto en el sur de nuestro país, se ha visto, bien digo, afectada. Lo propio con las comunicaciones telefónicas que en un comienzo colapsan, se saturan las líneas y es imposible comunicarse, tanto en el interior de estas zonas como desde Chile o cualquier parte del mundo hacia esas localidades, pero obviamente centrémonos en nuestro país porque el proyecto alberga el escenario nacional. Esta iniciativa, que ha sido presentada por los senadores Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Mata, Manuel José Osandón y Guido Girardi, es un proyecto que garantiza las telecomunicaciones en nuestro país con un roaming especial para este tipo de emergencias, un roaming automático de emergencias. Así se ha denominado en el proyecto, que contiene una situación que modifica algunos de los artículos con respecto a la ley de telecomunicaciones, pero en resumen, el proyecto considera lo siguiente, que los operadores que prestan este tipo de servicios deberán habilitar un roaming automático de emergencias para que las personas puedan comunicarse sobre todo con las entidades que están encargadas de las emergencias en nuestro país. Entendemos bomberos, carabineros, las policías en general, Socorro Andino, la Defensa Civil, entre otras, y los hospitales también, para poder tener un libre acceso. Si alguna de las compañías ve afectada su red, podrá ocupar la red o el roaming disponible de otra de las compañías. Si una compañía ve afectada su red y no puede autorizar el roaming automático en caso de emergencias, esta no podrá cobrarle al usuario las reparaciones de la misma red. Es importante recalcar que estos son los alcances de este proyecto que ha sido presentado a la comisión, que se encuentra siendo tramitado por esta instancia y que obviamente busca poder liberar un roaming automático en situaciones de emergencias para no perder la comunicación en ningún momento, ya sea tanto de telefonía como también de Internet. Es por eso que conversamos con uno de los autores de este proyecto de ley, el senador Guido Girardi, quien además integra la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, y nos explicaba de esta forma, considerando los antecedentes que tiene nuestro país en casos de emergencia y también lo que significa ser uno de los países, si es que no, el país más sísmico del mundo, la valoración de este proyecto de ley y sus alcances que podría tener esta iniciativa en el futuro caso de alguna emergencia en nuestro país. Cuando se caen todas las redes, porque hay un terremoto, porque hay un tsunami, porque hay un atentado terrorista, obliga a las que queden, por así decirlo, utilizables a prestar servicios de emergencia. Primero a actores que son fundamentales, a bomberos, ambulancia, que tienen que tener conectividad, pero también a usuarios que se sumarían a esa red sin costos. Y esto es una ley muy importante que tienen todos los países en situaciones que ameritan eso, y Chile, el país más sísmico del planeta, evidentemente aquí tiene mucho sentido. Escuchábamos las declaraciones del senador Guido Girardi, quien explicaba lo que tiene que ver con las situaciones de emergencia a las que se puede enfrentar nuestro país, los terremotos, los tsunamis, los incendios, puede también ser una avalancha en la cordillera e incluso, él lo decía, un ataque terrorista que puede obviamente cortar las comunicaciones en algunos puntos específicos de nuestro país y que estas obviamente se vean deterioradas, y es por eso que se habilitaría este roaming automático.
Se ha trabajado en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en sus últimas sesiones con respecto a este proyecto. Se encuentran hoy por hoy en lo que es la elaboración del reglamento para poder proceder a poner en operación esta ley. Una situación que es elaborada por el Ejecutivo y que ha considerado diversos aspectos, entre ellos lo que tiene que ver con las situaciones de catástrofe, también en cuáles van a ser los casos en que puede ser utilizado este roaming de emergencia, entre otras. También pudimos conversar con el actual subsecretario de Telecomunicaciones. Nos referimos a Rodrigo Ramírez, quien nos explicaba de esta forma cuál es la valoración que hace el Ejecutivo respecto a este proyecto de ley y cuáles son los alcances que visualizan desde, obviamente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones con respecto a este proyecto y algunos puntos que pueden ser perfectibles en esta parte del debate y que obviamente lo señalaba el subsecretario Rodrigo Ramírez, a quien repasamos a continuación. Un muy buen proyecto, precisamente apunta a situaciones de emergencia que viven la mayoría de los chilenos cuando están en situación de catástrofe y no pueden comunicarse a través de la red móvil. Por tanto, el proyecto busca que la red que queda disponible, aquel teléfono de cuya red se caiga, que en el suelo, puedan acceder a la red que queda disponible. Por tanto, conceptualmente está bien resuelto. Ahora tenemos que generar el reglamento para que eso se pueda operativizar. Lo decía el subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, se está avanzando en el reglamento para la operatividad de esta ley, siempre y cuando esta ya culmine su tramitación en el Congreso. Este proyecto, bien digo, como bien lo decíamos, ya está en su fase de reglamento. Busca definir, obviamente, esta situación, cuáles van a ser los alcances de la iniciativa, cuáles van a ser los marcos regulatorios, cómo van a operar las redes, también cómo va a ser el funcionamiento de las compañías, el tema de los costos. Ya adelantábamos que las compañías que vean afectada su red y que tengan que utilizar la red de otro prestador de servicios no van a poder cobrar eso al usuario. Esto obviamente va a ser parte del reglamento y tiene que quedar estipulado para seguir avanzando su tramitación este proyecto de ley. Esto fue también lo que conversamos con el subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, al respecto, cuáles son los alcances que restan por definir en la tramitación de este reglamento y los conocemos a continuación. ¿Cómo vamos a determinar las situaciones de emergencia? ¿Son aquellas que están definidas ya por el Ministerio del Interior o vamos a agregar otras situaciones de emergencia que los parlamentarios quisieran agregar en el proyecto? Lo otro es, esto tiene un cero costo para el usuario, por tanto tenemos que fijar los precios entre los concesionarios para ver cuál va a ser el proceso tarifario entre uno y otro. Y lo tercero es que el proyecto identifica aquellos usuarios que sí o sí tienen que estar conectados en situaciones de emergencia, bomberos, carabineros, hospital. Por tanto, tenemos que definir esa lista blanca. ¿Y quién lo determina? ¿Se lo va a determinar el Ministerio del Interior o va a ser una lista blanca disponible por distintos servicios que van a proveer de esa información a una sola base de datos? Por tanto, estamos avanzando en el reglamento, pero el espíritu de que Chile cuente con un roaming automático en situación de emergencia yo creo que es sumamente necesario, dadas las características de nuestro país. Importante entonces conocer cuáles van a ser los alcances del reglamento de este proyecto de ley que busca habilitar un roaming automático en casos de emergencia por parte de las compañías que prestan estos servicios de telefonía móvil e internet móvil en nuestro país. Proyecto que va a seguir siendo tramitado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Diversos proyectos usted los puede revisar en www.senado.cl. También puede visitar el sitio web de nuestro canal tv.senado.cl para que pueda revivir los contenidos de nuestra señal. De esta forma llegamos al final de este especial de Senado al Día. Los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes. Nos vemos.